Sí, ya había dicho el doctor que ya empezaba. Ah, ok, gracias. Bueno, Armando tiene un problema ahorita con su audio, entonces voy a comenzar yo. Hoy vamos a hablar de la nefropatía diabética y bueno, como manera introductoria, pues hay que recordar que este es uno de los principales complicaciones de la diabetes mellitus y considerar que la diabetes mellitus es una de las patologías más prevalentes en nuestro medio. Y bueno, esta va a ser una complicación vascular crónica que va a ser exclusiva de la diabetes mellitus, en la que se afecta la microcirculación renal y que va a desencadenar una serie de alteraciones funcionales y estructurales, principalmente cambios a nivel del glomérulo. Más adelante les Luz, vamos a hablar, mande. ya me Ah, pude conectar, lo siento. sí, Ya dijiste la definición, ¿verdad? sí. Ok, bueno, ahora pasamos a los datos epidemiológicos y tenemos que se calcula que en todo el mundo hay al menos 284 millones de pacientes diabéticos y se estima que para el año 2030 aumente esta cifra con 436 millones. En el caso de México, la Federación Internacional de Diabetes refiere que nuestro país se encuentra en el sexto lugar con mayor número de personas diabéticas a nivel mundial. Por delante de nuestro país se encuentra China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México. Este dato lo obtuve de una bibliografía del 2019. Eh, Otro dato importante es que se calcula que hay alrededor entre 12 a 13 millones de mexicanos diabéticos. Ahora bien, de todos estos diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2, se dice que del 20 al 40% de ellos van a generar nefropatía diabética. De hecho, la nefropatía diabética se le considera, tanto en México como en el resto del mundo, como la principal etiología de nefropatía crónica. De hecho, el 45% de ellos va a necesitar en algún momento trasplante renal. Estos casos de la nefropatía diabética se han incrementado paralelamente al aumento de la incidencia de la diabetes mellitus, especialmente la tipo 2, también dado al incremento de la obesidad y del síndrome metabólico. Así pues, la nefropatía diabética constituye una de las complicaciones más importantes de la diabetes mellitus, con repercusiones en la calidad de vida de los pacientes y en el pronóstico global de la enfermedad. Se asocia a un aumento importante de la mortalidad cardiovascular. De hecho, ya se le considera como un factor de riesgo para cardiopatía isquémica. La siguiente. Sí, creo que salió Daniel de la reunión. Ay, ya. Ah, la siguiente, Daniel, por favor. La siguiente, amigo, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los factores de riesgo y pues entre ellos el más importante y el que va a desencadenar toda la fisiopatología va a ser la hiperglicemia. También tenemos otros factores, principalmente porque se ha visto que es más prevalente que se dé una progresión hacia nefropatía en pacientes que tengan una edad mayor a 65 años y principalmente en el género masculino, que tengan un antecedente familiar y en aquellos que sean de origen hispano o afroamericano.
En cuanto a la dislipidemia y a la hipertensión arterial, estos, además de ser factores de riesgo, también se consideran factores de progresión para que haya una disminución en la tasa de filtrado y para que ésta progrese a una insuficiencia renal terminal. Y bueno, también el tabaquismo, pero de todas ellas, el principal factor de progresión pues va a ser la hipertensión arterial. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, aquí vamos a tener que, como les mencionaba, toda la fisiopatología va a estar desencadenada por un estado de hiperglicemia persistente. La fisiopatología pues es demasiadamente grande y solamente decidí abordar los puntos que consideré más importantes. Y pues este estado de hiperglicemia persistente va a generar un estrés oxidativo que puede estar dado por vías enzimáticas o no enzimáticas. De todo esto, yo considero que lo más importante es la glicación proteica, ya que como hemos visto en cursos anteriores, pues esta en un inicio va a ser reversible, pero con el paso del tiempo y con una hiperglicemia persistente y elevada, estos complejos van a ser más estables y van a ser de una forma irreversible. Se ha visto que en los pacientes con nefropatía diabética hay receptores para estos complejos en las células endoteliales, tubulares y en las células musculares lisas. Y todo esto culmina en que se desencadene estrés oxidativo, daño endotelial e inflamación. Esta va a ser la vía común de varios procesos. También, por otro lado, tenemos la vía de los polioles. Como sabemos, en condiciones normales, la glucosa es metabolizada por la exosa a glucosa 6-fosfato, pero cuando esta se satura por una concentración tan elevada de glucosa, se genera que esta glucosa entre a la vía de los polioles, mediante la cual se transforma a sorbitol. Es importante decir que esta es una vía irreversible y que ocupa demasiado NADPH, por lo tanto va a disminuir el poder reductor de este y también va a disminuir la capacidad para poder contrarrestar todo este estrés oxidativo. Por otro lado, el estado de hiperglicemia persistente va a activar a la proteína C quinasa, que como ya hemos visto, pues va a generar un aumento en la producción de estrés oxidativo y de radicales libres de oxígeno. Todo esto culmina en un daño endotelial. Por otro lado, esta hiperglucemia también puede activar al sistema de renina-angiotensina-aldosterona y de estas, pues la función más importante la va a estar dando la angiotensina 2, que va a generar radicales libres de oxígeno y de esta manera también va a producir daño endotelial. Todas estas vías que les menciono van a culminar en que van a activarse citocinas, factores de crecimiento y se va a desencadenar toda una cascada inflamatoria que va a culminar en fibrosis de tejido intersticial, va a culminar en engrosamiento de la membrana basal, hipertrofia y esclerosis del glomérulo. Esto va a estar dado por varias citocinas. Yo consideré que una de las más importantes que les tenía que hablar era la interleucina 1, ya que esta va a tener una función importante en el aumento de la matriz extracelular. Y como vamos a ver más adelante, pues esta patología va a estar dada principalmente por eso, por un incremento en la matriz extracelular y una disminución de la capacidad para poder degradar esta matriz. Y también la interleucina 18, que de cierta manera va a amplificar toda esta respuesta inflamatoria. Ahora, yo considero que los factores de crecimiento son muy importantes, ya que, por ejemplo, el factor transformante beta va a promover la formación de tejido fibrótico y va a inhibir a las colagenasas. De esta manera, pues va a generarse un acúmulo de este tejido fibrótico y además una incapacidad para poder degradarlo. Por otra parte, el factor de crecimiento de tejido conectivo, como su nombre lo dice, pues también va a generar un aumento en la producción de este tejido conectivo. El factor de crecimiento endotelial vascular, pues este va a generar una hipertrofia de los vasos ya existentes y una proliferación de nuevos vasos. De esta manera, pues van a contribuir a una hipertrofia en el glomérulo. Y en el caso del factor similar a insulina, pues este va a generar también un incremento en la producción de la matriz extracelular. Y pues como les digo, todas estas rutas metabólicas alteradas van a culminar en la fibrosis del tejido intersticial, el engrosamiento de la membrana basal, la hipertrofia y la esclerosis del glomérulo. ¿Me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, se pueden describir fases capilares de esta fisiopatología. Tenemos una fase capilar normal, en la cual pues las células mesangiales van a estar montadas una sobre los capilares del glomérulo. Entonces, al contraerse, estas van a traccionar a la membrana basal y van a reducir el diámetro de los capilares.
Esto genera una reducción en la presión hidrostática y también una filtración glomerular pues, adecuada. En la siguiente fase, que es la fase de hiperfiltración o microalbuminuria, esta va a comenzar a la par en la que comienza a acumularse todo este tejido fibrótico en la lámina densa y la matriz mesangial. Y también va a estar dada porque la hiperglucemia persistente va a generar una glicosilación de las proteínas contráctiles. Esto va a generar pues una disminución en la contractilidad de las células mesangiales y por lo tanto va a dificultar la disminución de su diámetro. Por lo tanto va a haber un aumento en la presión en el glomérulo y una mayor filtración. Y en la fase 3 de macroalbuminuria o insuficiencia renal, ya como tal, aquí las células mesangiales se expanden más y siguen acumulando matriz y lámina densa. Esto genera que el capilar del glomérulo sea, por así decirlo, aplastado por estas células mesangiales y desencadene la insuficiencia. La siguiente, por favor. Y bueno, histológicamente tenemos dos patrones. Tenemos un patrón de glomeruloscleritis nodular intercapilar. Este patrón es patognomónico de la diabetes mellitus, sin embargo, no está presente en todas las biopsias de los pacientes con nefropatía diabética. Solamente se encuentra entre el 10 al 15% de los pacientes que tengan ya sea diabetes tipo 1 o tipo 2. Y esta pues se va a caracterizar principalmente por estos nódulos escleróticos acelulares que se van a ubicar tanto en el área mesangial como centrolobular y que pues van a estar formados precisamente por todo este tejido fibrótico que se ha acumulado como ya les he venido mencionando. La siguiente, por favor. Y también tenemos, un patrón de glomerulosclerosis difusa, el cual no es patognomónico, pero sí es más frecuente, que se presenta en aproximadamente el 90% de las biopsias de los pacientes con diabetes tipo 1 y entre el 25 al 50 de los que presentan diabetes tipo 2. Aquí pues igual va a estar dado por un aumento de la matriz mesangial, pero a diferencia del anterior no va a presentarse en forma nodular, sino que va a estar más disperso de manera más difusa por todo el glomérulo. La siguiente, por favor. Ok, ahora pasamos al diagnóstico. Como les había comentado al inicio, la nefropatía diabética es la principal etiología de la enfermedad renal crónica, por lo tanto es importante mencionar la definición de esta última. Debemos recordar que se define como un daño renal mayor o igual a 3 meses, definido como alteraciones renales, ya sea funcionales o estructurales, con o sin disminución de la tasa de filtrado glomerular, que pueden llevar a una disminución de esta tasa, manifestando por cualquiera de los siguientes síntomas, ya sean anormalidades por patología renal o por marcadores de daño renal, incluyendo anormalidades en la composición de la sangre u orina o anormalidades en los estudios de imagen renal. O también se puede definir como una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados en un periodo mayor o igual a 3 meses con o sin daño renal. La siguiente, por favor. La siguiente, amigo, por favor. Gracias. Entonces, en el caso del cribado, se recomienda que al menos una vez al año se mida la excreción urinaria de albúmina y una estimación del filtrado glomerular. Esto se hará a partir del momento del diagnóstico en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, ya que alrededor del 7% de ellos tendrán ya presente la microalbuminuria en ese momento, ya que una población muy importante transcurre con la enfermedad durante un largo tiempo sin ser diagnosticado. Y en el caso de los diabéticos tipo 1, este cribado se hará a partir de los 5 años del diagnóstico. Aunque la bibliografía nos menciona que puede haber, se han reportado presencia de albuminuria en el 18% de los casos antes de los 5 años, especialmente en aquellos sujetos que tienen un pobre control en su glicemia y que también están cursando con hipertensión. Por eso algunos autores sugieren que esta búsqueda se realice un año después del diagnóstico y si está ausente se debe de continuar la búsqueda anualmente. La siguiente, por favor.
Ahora bien, el principal signo o el primer signo temprano de daño renal va a ser la albuminuria, aunque se reporta que del 25 al 35% de los pacientes diabéticos con insuficiencia renal no presentan albuminuria. Algunos de los factores que causan progresión de daño renal sin la presencia de albuminuria es el envejecimiento renal más rápido que hay en los pacientes con daño renal por diabetes mellitus, o también por isquemia vascular con aumento del riesgo de microémbolos de colesterol, o también por las alteraciones en el metabolismo del ácido úrico. Aunque, pues sí, la mayoría de los casos, tanto la albuminuria como la disminución de la tasa de filtrado glomerular están presentes. Y bueno, para recordar, ahí puse la clasificación de la CADIGO con base a los valores de la albuminuria. La siguiente, por favor. Bueno, entonces todo radica con el ego. Vamos a solicitar este examen general de orina en búsqueda de proteínas. Si nosotros no encontramos la presencia de estas, pero tenemos una gran sospecha por la historia clínica del paciente, estamos obligados a buscar la presencia de microalbuminuria y vamos a necesitar, para confirmar el diagnóstico, que dos pruebas sean positivas de 3 en un periodo de 3 a 6 meses. Ahora bien, si nosotros encontramos proteínas presentes en el ego, el siguiente paso será solicitar proteínas en orina de 24 horas o una determinación de la relación proteínas-creatinuria en una muestra aislada de orina. La siguiente, por favor. El hecho de que nosotros solicitemos 3 pruebas para la microalbuminuria es que hay ciertas situaciones que debemos de considerar que pueden dar la presencia de albuminuria mayor a 30 miligramos por gramo sin que exista como tal un daño renal. Alguna de estas es el ejercicio intenso en las 24 horas previas al estudio, fiebre, que el paciente tenga un cuadro infeccioso, insuficiencia cardíaca congestiva, deshidratación, hiperglucemia marcada o hipertensión no controlada. La siguiente, por favor. Ahora bien, como también ya les había comentado, en dado caso de que no exista microalbuminuria o albuminuria, también podemos identificar el diagnóstico estimando la tasa de filtrado glomerular. Y pues no, para esto vamos a utilizar en orden de preferencia las siguientes fórmulas. Y en la tabla de la derecha, igual a manera de recordatorio, está la clasificación de la CADIGO con base a la disminución de la tasa de filtrado glomerular, donde debemos de recordar que una tasa menor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados en un periodo de mayor o igual a 3 meses es significativo de insuficiencia renal. La siguiente, por favor. Otras cosas a considerar para el diagnóstico es el sedimento urinario, en donde la hematuria y olecocituria mayor a 3 meses, una vez descartado la causa urológica o la infección de orina, será indicativo de nefropatía diabética. También, en el caso de los diabéticos tipo 1, podemos buscar otros diagnósticos cuando hay un tiempo menor a 5 años o mayor a 30 años de evolución de esta enfermedad, o también si no existen signos de retinopatía diabética, ya que en el 90% de estos pacientes, siempre que exista nefropatía diabética, también va a estar presente la retinopatía diabética. Sin en cambio, en los pacientes diabéticos tipo 2, la retinopatía es moderadamente sensible y específica para sospechar de nefropatía diabética. La siguiente, por favor. Bueno, en este algoritmo se resume lo que ya les había comentado. Primero tenemos que hacer el cribado. En el caso de los diabéticos tipo 1, se realiza después de los 5 años de haber diagnosticado la enfermedad. Y en los diabéticos tipo 2 se realiza al momento del diagnóstico. Solicitamos el examen general de orinas en ayunas, buscamos proteínas. Si estas están presentes, el siguiente paso será solicitar proteínas en orina de 24 horas. Y si están ausentes y nosotros tenemos gran sospecha por la historia clínica del paciente, debemos de solicitar la microalbuminuria. Si esta es negativa, se hace un control anualmente y para que sea positivo el diagnóstico, tienen que ser dos resultados
positivos en al menos en 3 pruebas con un periodo de 3 a 6 meses. La siguiente, por favor. Ahora bien, en el caso de la biopsia renal, este nos va a servir para confirmar si el paciente como tal está sufriendo una enfermedad renal diabética única o si la enfermedad renal diabética está asociada a otra enfermedad glomerular diferente a la diabetes mellitus, o también si se trata de una enfermedad glomerular totalmente diferente a la enfermedad renal diabética. La siguiente, por favor. Respecto a las indicaciones para este estudio, tenemos la presencia de afección renal significativa en ausencia de retinopatía diabética, principalmente en los tipo 1, como ya les había comentado, o también si existe un deterioro acelerado de la función renal, o también por un aumento de la proteinuria o presencia de síndrome nefrótico de rápida evolución en ausencia de compromiso de otros órganos blancos por la diabetes. La siguiente, por favor. Otras indicaciones son la hipertensión refractaria, aquella que es resistente a los antihipertensivos. Si existe en el sedimento urinario activo la presencia de hematuria o cilindros hemáticos, o si también están presentes síntomas y signos de otras enfermedades sistémicas que pueden explicar las manifestaciones renales existentes, o si la reducción de la tasa de filtrado glomerular en el plazo de 2 a 3 meses es mayor al 30%, incluso ya con el tratamiento con IECAS o con ARAS. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Y aquí, pues, nuestros 3 pilares de tratamiento van a ser el control de la proteinuria, de la hipertensión arterial y de la glicemia, ya que, pues, como les había mencionado en un inicio, estos van a ser factores de progresión importantes en esta patología. El principal, pues, va a ser el control de la glicemia, ya que controlando nosotros los niveles de glucosa de nuestro paciente vamos a poder retrasar la aparición y en caso de que ya esté presente la nefropatía, pues vamos a poder disminuir la velocidad a la que va, va en descenso en la tasa de filtrado glomerular. La ADA nos menciona que la meta para nuestros pacientes debe de ser una hemoglobina glicosilada menor a 7% y que la presión arterial debe de estar en un rango menor a 130/80 en todos los pacientes en quienes ya hayamos detectado microalbuminuria. La siguiente, por favor. Bueno, también una de las partes más importantes que menciona la ADA es la nutrición del paciente, las restricciones que vamos a tener que realizar en él. Y pues todas estas van a ser muy similares a las que ya habíamos estado hablando en las clases pasadas de insuficiencia renal crónica. Y bueno, una de las más importantes va a ser la restricción proteica, que como ya habíamos visto, pues tiene que ser menor a 0.8 gramos por kilogramo al día de proteínas. La ADA menciona que cuando el suministro de proteínas en el paciente es mayor a 1.3 gramos, se asocia con mayor albuminuria y también con una pérdida más rápida de la función renal y también incrementa la mortalidad por un evento cardiovascular. También tenemos que valorar cómo va a ser la restricción de sodio del paciente. Esto con la finalidad de también controlar la presión arterial y reducir el riesgo cardiovascular. Y otras medidas dietéticas que también debemos de considerar son las restricciones de potasio y también valorar el uso de medicamentos, porque como sabemos, muchos de estos fármacos pues también van a tener que ajustarse. Ahorita vamos a hablar también de eso. Y también será importante tener un control de los niveles de electrolitos séricos de los pacientes para poder valorar qué restricciones debemos de realizar. La siguiente, por favor. Y bueno, como la principal medida es un control de la glicemia, les puse esta tabla solamente a manera de recordatorio para que tengamos en cuenta los grupos, los mecanismos de acción y los fármacos, y para resaltar que la metformina va a ser el fármaco de elección para estos pacientes. ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, esta otra tabla
consideré que era importante, ya que aquí menciona el grupo de fármacos y sus efectos ya sean negativos o positivos en varios aspectos. Como les mencioné, las biguanidas van a ser el fármaco, el grupo de fármacos que se emplee, principalmente la metformina, ya que esta va a reducir la aparición de eventos cardiovasculares y además va a tener efectos positivos para el control de la hemoglobina glicosilada, además de que no se asocia con ganancia de peso y también va a, bueno, no se presenta de manera tan frecuente la hipoglucemia. Otros fármacos, como los inhibidores de la SGLT2, recomienda la ADA que se empleen en conjunto con la metformina cuando la metformina no sea suficiente para controlar la glucosa del paciente, o que se empleen como alternativas cuando no se puede emplear la metformina. Y también otros fármacos que se pueden emplear en conjunto o como alternativas y que la ADA los recomienda son los antagonistas del receptor de GLP-1. Y bueno, aquí esta tabla pues también nos hace referencia a aquellos fármacos que que no tienen efectos tan positivos en los pacientes, y de estos pues es más importante resaltar a las sulfonilureas, ya que varios fármacos de este grupo no tienen una repercusión en la mortalidad ni una disminución de los efectos cardiovasculares. Y bueno, pues en general, como les menciono, la ADA recomienda la metformina como el fármaco de primera línea. La siguiente, por favor. Y bueno, esta otra tabla también la consideré muy importante porque, como les había mencionado en un inicio, estos pacientes, cuando la tasa de filtrado está muy reducida, van a requerir ajustes en las dosis. Entonces, en esta tabla se puede ver en qué grado de insuficiencia renal se tiene que realizar la modificación de la dosis, y también tener en cuenta que los pacientes que tengan como tratamiento la insulina van a requerir una reducción de la dosis, ya que pues muchos de estos fármacos van a ser excretados por vía renal. La siguiente, por favor. Ahora, bueno, como ya les había mencionado, la metformina va a ser nuestro fármaco de primera línea y debe de considerarse en los pacientes con tipo 2, también en aquellos que tengan insuficiencia renal crónica, y como también ya les había dicho, los inhibidores de SGLT2 y los antagonistas del receptor de GLP-1 van a ser considerados como fármacos que puedan combinarse con la metformina para alcanzar los objetivos, o que puedan emplearse cuando la metformina no es un fármaco que se puede emplear en este paciente. La siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de la enfermedad cardiovascular y la hipertensión, la ADA menciona que es muy importante mantener un control de la presión del paciente porque, como ya les había mencionado, esta va a ser el principal factor de progresión para la enfermedad. Entonces, menciona que todos los antihipertensivos son útiles porque van a tener diferentes efectos, ya sea reducir la presión arterial, disminuir la presión intraglomerular, disminución de la proteinuria, y además de que van a reducir los riesgos de evento cardiovascular. Sin embargo, aunque todos pueden ser útiles de cierta manera, los que se emplean como fármacos de primera línea van a ser los antagonistas del receptor de angiotensina y los inhibidores de la enzima convertida a la angiotensina, ya que estos, además de reunir todos los efectos benéficos que ya les he mencionado, también van a actuar de manera directa en la presión del filtrado y en la proteinuria. Por eso se consideran los más efectivos para estos pacientes, además de que van a reducir el riesgo de progresión a una enfermedad renal terminal. Y bueno, la ADA menciona que la meta de presión arterial es de 140/90 y que con esta cifra se ve reducida la mortalidad y la progresión en enfermedad renal crónica. Sin embargo, podemos considerar metas de 130/80 en pacientes en función de los beneficios y los riesgos, y también en función de que, ay, en función de los riesgos que tenga cada paciente. Eh, y también ah, bueno, a los YECA y los ARA van a generar
un efecto positivo en la proteinuria del paciente. Y la ADA menciona que estos pueden ser considerados para administrar en el paciente aún cuando no presenten hipertensión arterial. También será importante que vigilemos en estos pacientes los niveles de potasio, ya que en estadios avanzados de la insuficiencia renal crónica, estos pacientes tienden a generar hiperpotasemia. Y otros fármacos que también se pueden emplear por sus efectos antiproteinúricos son la espironolactona y los demás fármacos que pertenecen a la familia de los ahorradores de potasio. Pero será importante tener en cuenta que estos van a estar contraindicados cuando las tasas de filtrado sean muy bajas, menores a 30 mililitros por minuto. La siguiente, por favor. Ahora, la ADA menciona también criterios para derivar al paciente a un nefrólogo. Estos son cuando haya dudas aún sobre la etiología de la enfermedad renal o cuando esta enfermedad renal ya esté confirmada, pero sea de un difícil manejo. Esto se refiere a que haya anemia, hiperparatiroidismo, cuando el paciente ya presente enfermedad metabólica en huesos, alteraciones electrolíticas o hipertensión persistente. Ya que pues estos son indicativos de una enfermedad ya más avanzada. Y cuando las tasas de filtrado hayan reducido por debajo de los 30 mililitros por minuto, también deberá de derivarse al nefrólogo, ya que este paciente requiere una valoración para una terapia de reemplazo. La siguiente, por favor. Y bueno, otra bibliografía los desglosaba un poco más específicos y hablaba de que, bueno, como ya les había mencionado, con tasas de filtrado menores a 30 mililitros por minuto. También cuando la filtración glomerular es entre 30 a 45 mililitros por minuto y para una monitorización más frecuente. Y también debe de derivarse a un nefrólogo cuando haya un deterioro agudo de la función renal, que esta disminuya más de 25% en un mes y que se puedan descartar otros factores como diarrea, vómito o depresión por diuréticos en tratamiento con ICAS y ARA o con inhibidores de la renina. La siguiente, por favor. Otros criterios también son cuando la albuminuria es mayor a 300 miligramos sobre gramo, cuando los pacientes presenten progresión renal, que sea una pérdida de la función renal de más de 5 mililitros por un año, cuando haya una enfermedad renal crónica asociada a una hipertensión que sea resistente al tratamiento y también cuando el paciente presente alteraciones del potasio. Esto es cuando tenga valores mayores a 5.5 miliequivalentes. También cuando el paciente presente anemia con una hemoglobina que esté por debajo de los 10.5 gramos sobre decilitro, a pesar de que se hayan realizado ya medidas para corregir la ferropenia. La siguiente, por favor. La siguiente, Dani, por favor. Bueno, pero las veces que me ha subido me han tocado con. La siguiente. A ver, aprovechamos para ver dudas, para que nos dé tiempo para el siguiente tema. Oh. Bueno, ya faltan 2 diapositivas, doctor, nada más. En el caso del pronóstico tenemos que la nefropatía diabética es poco común si la diabetes tiene una evolución menor a una década y su incidencia más alta es cuando esta enfermedad de base tiene un periodo de 10 a 20 años de evolución. Sin en cambio, la tasa de incidencia vuelve a disminuir cuando hay un tiempo de 20 a 25 años de evolución sin ningún signo de nefropatía.
También tenemos que el 50% de los pacientes con nefropatía diabética alcanza un estadio avanzado con necesidad de terapia sustitutiva de la función renal, como también se los había dicho en la epidemiología. Y también se reporta que 10% de estos pacientes se mantienen como con una nefropatía temprana sin progresión. Ahora, algunos puntos en el seguimiento que debemos de considerar es la monitorización. En el caso de una albuminuria menor a 30 miligramos por gramo y una tasa de filtrado glomerular mayor a 60 mililitros por minuto, la monitorización se hará una vez al año. Sin en cambio, el tiempo se reduce de 3 a 6 meses cuando la albuminuria es mayor a 30 miligramos por gramo y la tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto. Y otras cosas, como ya nos había mencionado Luz, es que se tiene que considerar la vigilancia de los fármacos, dado la disminución de la tasa de filtrado glomerular. E incluso algunos, no se deben de administrar o retirar. Y eso sería todo. ¿Dudas o comentarios? Doctor, yo había leído que se podría recomendar dar los IECAS o ARAS en un estadio temprano para evitar el progreso de la insuficiencia renal. ¿Sí puede ser así? Claro, Aunque, o sea, sí, lo escucho. aunque todavía no tenga hipertensión. Así es un principio básico debido, bueno, como dijo Patricio, si les haces un ego y sale con proteinuria negativa, estás obligado a determinar albuminuria. Si la albuminuria está presente, puedes iniciar el IECA o el ARA, aunque el paciente esté normotenso. Incluso puede estar con tasas de filtrado glomerular elevadas o hiperfiltrando, normotenso, pero con albuminuria presente. Está indicado iniciar las dosis de IECA, por ejemplo, en Alapril, 5 miligramos cada 24 horas. Y de preferencia administrarlo por la noche con esa dosis pequeña difícilmente le va a causar hipotensión al paciente. Entonces, sí está indicado. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna duda, comentario? Tengo el N95 siempre, por eso tal vez no se escuche bien, pero... A ver, ¿alguien nos puede explicar, el mecanismo o sea, la microcirculación renal? Ya dijeron que es un síndrome que afecta al endotelio, explicado bastante concreto, conciso, Luz, pero la microcirculación renal, ¿desde dónde comienza? Desde la arteria renal y hasta llegar a las arteriolas, a los capilares peritubulares, pues son uno de los órganos bastante irrigado. Ya habían dicho el, que el flujo sanguíneo renal es aproximadamente de 1200 mililitros minuto, pero sí es muy importante conocer o aprendernos la microcirculación para nosotros poder entender cómo es un órgano diana blanco de daño por el descontrol glicémico y finalmente la nefropatía diabética, y el pronóstico, como dijeron, va a depender de varios factores, incluso pacientes que pueden estar controlados con las metas de glucosa pueden llegar a desarrollar la nefropatía diabética. Hay factores obviamente ambientales, genéticos, que no es una herencia multimodal, en fin. Entonces es una enfermedad poligénica. En fin, no podemos nosotros determinar al día de hoy qué paciente recién diagnosticado con diabetes va a desarrollar nefropatía diabética a largo plazo, pero dada el número de enfermos en México, pues es la primer causa de enfermedad renal crónica, ¿no? A lo que yo voy es, a pesar de controlar efectivamente y las metas de glucosa en ayuno, hemoglobina glucosilada, etcétera, esos pacientes pueden progresar a enfermedad renal. Entonces, la única estrategia que podemos tener es detectar microalbuminuria y en ese momento dar un tratamiento, no solamente la dieta, el ejercicio, el tratamiento del control de la glucosa, control de otros factores de riesgo, etcétera, sino enfocarse a detectar microalbuminuria en nuestros pacientes, y va a ser el único tiempo para poder revertir, detener
o enlentecer el deterioro de la función renal, porque tú no sabes si ese paciente va a ser de los que va a progresar a enfermedad renal crónica, ¿no? Si no hay dudas, pasemos al siguiente tema.